Te saluda, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Charlie? ¿Cómo va todo por ahí, por Marcos Paz? Todo perfecto. Hacía un tiempito que no charlábamos, Sí, Fabi. hace bastante. Pero bueno, siempre está la posibilidad de contar lo que pasa en algunos lugares a los que otros compañeros no llegan, lo mismo Ujú. hacemos nosotros. Así que... Bueno, contame, ¿cómo fue la Bueno, mira, jornadita? fundamentalmente te voy a contar algunas perlitas que les voy a contar. ¿Qué tal, Bernardo? Les voy a Hola, ¿cómo contar estás? algunas perlitas que tienen que ver con el debate principal que se dio a partir aproximadamente de las 1:30, 1:45 de la madrugada, en el cual los oradores fueron Pino Solanas, después el senador Romero por el bloque Sí. federal, Cristina Fernández Kirchner, Miguel Pichetto y Luis Naidenov. Ujú. De esos debates sobresalió el de Pino con su gran sabiduría acerca de los temas ambientales, ¿no? Sí. Alrededor de eso generó su discurso y tuvo un par de perlitas como aquella en la que habló de que con esta explotación de la energía era como si nos estuviéramos disparando una 38 larga en la 100, una figura bastante clara que hasta hizo el gesto poniéndose el dedo índice Ujú. en la 100 y muchos detalles con el tema del fracking, realmente un discurso que vale la pena escucharlo, más allá y más acá de algunas posturas, bueno, que él fue siempre en contra de lo que fue Vaca Muerta y todo lo que significa. Sí, el acuerdo con Chevron y demás. Exactamente, Ujú. Cerro Dragón y Sí. todos esos menesteres. Pero después lo más picantito estuvo en los cruces y en algunas acciones, por ejemplo, también la del senador Fuentes, quien en un momento determinado, lo veíamos los que estábamos ahí en el gallinero del Senado, empezó a buscar un sobre por abajo de la mesa y estaba haciendo un discurso alrededor de cómo iban a subsistir los que tenían que iban a poder pagar más las tarifas, y así medio a escondidas pudo sacar finalmente del sobre una vela. Buenísimo. La verdad es que estuvo muy original Sí, claro. la apuesta. Y bueno, después el cruce, por supuesto, que tuvo Cristina con una Michetti que parecía que le estaba respondiendo a un sargento, digamos, porque ella alrededor de todo el tema de la energía y las cuestiones que relata Mauricio Macri, que tenemos vaca muerta, y Cristina cuestionando y diciendo, bueno, está bien, pero fue obra de Dios que tuvimos nuevamente a YPF estatizada y el desarrollo de la energía no convencional o la fractura hidráulica, y entonces preguntó con retórica, pero no tanto a la presidenta del Senado como había votado ella la estatización de YPF. En una primera respuesta le dijo bajito negativo. Le repreguntó Cristina un poco más fuerte y ahí sí, en ese momento Michetti respondió más fuerte. ¿Vieron cuando una madre le reta a uno? Ujú. Exactamente, el nene que no quiere admitir la culpa y finalmente termina diciendo sí, voté negativo. Realmente fue un cruce bastante importante. Otro detalle interesante, que en todo el bloque del Frente para la Victoria estaba sobre el pupitre, sobre la banca, el nuevo libro de Bernal, la estafa de las tarifas. Un detalle Sí, sí. bastante interesante. Bernal, sabemos que es uno de los preferidos de Cristina en cuanto a lo que tiene que ver con el engaño del cuadro tarifario y toda la situación energética. Ujú. Otra más interesante también fue cuando Cristina sacó todas las tapas de los diarios. Sacó gigantografías de las tapas de los diarios cuando el gobierno del Frente para la Victoria quiso aumentar las tarifas entre un 20 y un 30% y le saltaron a la yugular desde absolutamente todos los medios, diciéndole que era un tarifazo impagable y no podía llegar a buen puerto. Y la perlita que dejó también Cristina fue cuando empezó a nombrar, hablando de la energía, el nombre que les habían puesto a las productoras de gas,
destacando además que la matriz energética argentina, como decían, Cambiemos, no era petrolífera, sino gasífera, un error bastante grueso. En ese momento dijo que los nombres que ellos habían elegido eran los de los próceres, mientras que a otros les gustaban más los nombres de los animalitos, porque por ahí le podían haber puesto yaguareté mimoso o algo similar. La ironía a flor de piel en Cristina, y después un discurso de Pichetto pidiendo disculpas, digamos, en el sentido de decir, bueno, pero ustedes nos trajeron otra propuesta, se las pedimos, pero también de alguna manera criticando, diciendo que manejaron irresponsablemente la economía, que en una semana vendieron 10.000 millones, digamos, vaciaron el Banco Central de 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de dólares, con unos ineptos y CEOs que viven en otra cultura, y haciendo un destacado también a lo que significa la industria nacional. Ese fue un detalle interesante del discurso de Pichetto, hablando de que no tenía sentido seguir importando baratijas de 2 pesos, que se estaba destruyendo la industria textil. En síntesis, digamos, unos discursos bastante interesantes, con altibajos, y para finalizar, uno muy desdibujado del oficialista Naidenov, en el cual quiso hacer mención a la postura que había tenido el frente, digamos, cuando era senadora provincial, en la estatización de YPF Cristina, pero quedó bastante desdibujado, sin dar cifras concretas como daba tanto los que llevaban la voz cantante, que era el proyecto mayoritario ahora vetado por Macri, pero la verdad es que una jornada de esas que uno va a recordar porque es interesante todo lo que se vio y las posturas enfrentadas. Así es. Fabián Urtubey, ¿habló? La verdad que creo que no habló, Sí. no sé si estuvo presente, yo llegué un poco más tarde, estuvo prácticamente desde las 9 de la noche hasta que terminó, pero en ese lapso no lo tengo claro. Sí lo mencionaban constantemente desde el oficialismo y mostraban, digamos, alguna fisura en el bloque peronista, en el sentido de que en algún momento habían dicho que iban a votar en contra, y además resaltando el acuerdo, el pacto fiscal que firmaron 22 provincias, donde figuraba el tema de las tarifas y que parecería que no fue respetado por los gobernadores. Sí. Hubo una perlita linda de Alperovich, ¿no? Esa no te la puedo contar porque no, pero a ver, contame porque no la vi. Porque en un momento dijo, todos queremos que a Macri vaya mal. No, pero bueno, después pidió la palabra, dijo, me equivoqué, pidió disculpas. Claro. ¿No? Sí, la verdad es que a la hora en el día. Y después sí tuve oportunidad de charlar con la diputada del bloque federal, una de las que estuvo reunida con Macri el día anterior, y que ella en un principio había dicho que no sabía cómo iba a votar, y luego de reunirse con Macri y conseguir algunos beneficios en cuanto a fue clara en eso, a la industria frutihortícola, decidió votar en contra. Inclusive, bueno, siempre el discurso de que los únicos beneficiados con este tema con este proyecto eran los de la zona de AMBA, que los del interior iban a seguir pagando tarifas abusivas, y la remanida frase, ¿no?, de la herencia recibida, que sigue estando presente a pesar de que pasan los meses, pasan los años, y pareciera que no hay responsabilidad del gobierno en las políticas que llevan adelante, porque todo lo descargan sobre la espalda del gobierno anterior. Exactamente. Fabián, te hago la última. Dale. A ver si coincidís conmigo. El discurso o la intervención, en realidad, de Bullrich, del senador Esteban Bullrich, fue uno de los peores intervenciones que se puedan haber vivido en el Senado. La verdad es que estuve muy atento a su discurso. Yo creo que destiló algunas cosas que realmente fueron increíbles. En principio
destacar la perlita que dijo que por sus venas corría sangre vasco-alemana, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y sí. después todas las menciones fue el primer orador por el oficialismo, después de Mayans, todas las menciones a que hablar con la verdad, al remanido discurso sí. de la herencia y de que siempre vamos a estar atentos a decirle la verdad al pueblo y a no mentirle para que no cargar sobre sus espaldas. Ahora, digamos, esto podría sintetizarse en una frase que dijo Pinedo, diciendo que si votamos esta ley vamos a terminar una fiesta, pero que la resaca va a ser muy grande cuando nos despertemos. Fabián, te mando un gran abrazo, querido. Otro para ustedes, compañeros. Chao, hasta luego. Fabián Waldman, FM La Patriada, charlando acerca de lo que ocurrió ayer.